siempre hablamos de trigo como referencia a Chicago, por lo tanto el que sembró cebada obviamente sabe y son los que determinan el precio que va a cobrar después a cosecha. Y después, a diferencia de años anteriores donde separamos maíz y soja, esta vez combinamos las dos cosas, por más que en algún caso hay factores individuales, pero lo que está pasando hoy en el mercado afecta a ambos cultivos. El trigo de diciembre de 2019, como se ve acá, tuvo una caída fuerte. Esto es un año, tuvo una caída fuerte al comenzar el año. Después, a partir de mayo, en realidad, a fines de mayo y junio recuperó, llegó a estar a niveles de $210 aproximadamente la tonelada, y en julio empezó a caer y cerró en $175 hoy, y bueno, en un nivel similar al que había antes de la suba de mediados de año. Lo que el USDA de agosto pasado dijo fue que la producción a nivel mundial iba a ser récord, una vez más, que el consumo aumenta pero no le da para llevar el ritmo de aumento de la oferta, y que se intensifica la competencia a nivel de exportadores. Ese punto, especialmente ahora con varios exportadores compitiendo y con la guerra de monedas que hay a nivel mundial, prácticamente varía todos los días. En definitiva, para decirlo a nivel gráfico, lo que el USDA dijo fue que por sexto año en los últimos 7, la producción mundial, que son las barras naranjas, van a superar a la demanda, realmente generando una recomposición de stocks en los últimos años a niveles pocas veces visto antes, con el detalle que China tiene la mitad de los stocks de trigo a nivel mundial. China tiene la mitad del stock mundial de trigo. Si uno aísla a China, que por algunas razones se puede aislar del análisis, no hay tantos stocks en el mundo, porque China lo que tiene se lo guarda o lo consume, no lo exporta o sea, sus importaciones netas son relativamente bajas por ahora, y por lo tanto la relevancia pasa a ser de los stocks que no tiene China, que son esta barra azul, que son los que realmente se comercializan. Y yendo más a un análisis de país, hay recuperación productiva o hay subas productivas en India. En Europa realmente hay una suba muy importante, lo vamos a ver ahora en otro gráfico. En Argentina se espera una producción récord, y Australia, después si bien va a tener un tercer año malo, después de lo que fue el año pasado, se espera que recupere de 2 a 3 millones de toneladas. En realidad, en el caso de Australia, esta es la estimación del USDA de agosto. Ya las estimaciones privadas y la oficial del gobierno australiano está bastante por abajo de esto. Y fue lo que impulsó las subas ayer, en realidad. En definitiva, si uno analiza los stocks de exportadores, se van a mantener de acuerdo siempre a información del USDA. Las barras azules son la recuperación, el cambio productivo de los países respecto del año pasado. El que salta a la vista es la Unión Europea, que va a crecer casi 14 millones de toneladas. El año pasado fue muy malo y ahora va a retomar niveles normales. Ucrania también crece, Estados Unidos crece, Rusia crece, pero a nivel de stocks en realidad Estados Unidos tiene una baja sensible por mayor cantidad de exportaciones fundamentalmente, que compensa, por ejemplo, el crecimiento de la Unión Europea. Por lo tanto, lo que se puede desprender de esto es que los stocks en el mundo van a subir a un nivel récord, pero no en los exportadores, sino en fuente de consumo. Fundamentalmente, insisto, es China el que va a crecer, pero hay algún otro país como India, que también lo que produce básicamente se lo consume todo, que es lo que impulsa el aumento mundial. Lo positivo del USDA es que, ya yendo al lado de la demanda, es que proyecta un uso forrajero récord. Posiblemente mañana esto pueda subir un poquito más inclusive. La demanda
en todo el mundo está creciendo, en Estados Unidos internamente también, y eso obviamente absorbe parte de ese crecimiento de stocks. Y el otro aspecto resaltable es que, una cosa que no dije, por supuesto me preguntan si hay algo que entiendan necesario o que no se vea. El sudeste asiático va, es este gráfico rojo, va a superar por primera vez en términos de compras, de importaciones. A diferencia, ya lo he dicho en algunas otras ocasiones, a diferencia de lo que ocurre con la soja, que China es el principal comprador, en el trigo no hay un comprador que destaque por sobre el resto. Sí a nivel de bloques, pero Egipto compra bastante, Argelia compra bastante, los países. Ahora está creciendo mucho el consumo en Filipinas, Indonesia, Vietnam, Japón. Y por primera vez va a pasar que el sudeste asiático, o por segunda en realidad si consideramos el año que está en curso, va a superar al norte de África. Y Egipto, que es como la referencia porque sus licitaciones son públicas, sus compras se dice a quién le compra, el precio, hace un proceso bastante formal de compras, más allá después de algunos otros detalles. Lo que está haciendo ahora es que está comprando casi en el mismo nivel que el año pasado. Y con una diferencia respecto al año pasado. Este gráfico muestra cada una de las compras, la cantidad y a quién le compra. Pero si miramos en detenimiento el del año pasado, el 75% de las compras eran a Rusia. Rusia este año sube la producción respecto al año pasado, pero tuvo algunos problemas productivos y en definitiva no va a terminar maximizando el potencial. Se hablaba que iba a sacar 80 millones, 82 millones de toneladas y hoy el consenso está entre 73 y 75. ¿Qué pasó? El precio en Rusia subió, porque la demanda interna impulsó los precios por menor mercadería y por lo tanto a nivel internacional empezó a perder peso en las compras de Egipto. Por primera vez se cuela Francia, el año pasado no había participado a esta altura del mercado o de las ventas a Egipto y hace 2 semanas Francia le vendió un barco y creció mucho la participación tanto de Ucrania como de Rumania. En definitiva, lo que Egipto está haciendo es concentrando sus compras en el Mar Negro y a partir de ahora en Europa, que lo negativo de esto para el precio que miramos nosotros que es Chicago es que Estados Unidos no participa acá. No participa por costos logísticos, no por el precio del trigo, que en realidad cotiza a niveles similares o incluso un poquito más barato, pero el flete lo deja fuera siempre de estas licitaciones. Pero a pesar de eso, las exportaciones de Estados Unidos están sólidas. Se espera este año que haya una nueva recuperación, un nuevo crecimiento. Ya el año pasado creció un poquito las exportaciones de Estados Unidos. Se espera un crecimiento este año y de hecho si uno mira tanto en volumen, en toneladas, que es la línea violeta, se está por encima de lo que se venía exportando el año pasado, y en porcentaje respecto de la estimación del USDA también se está por encima. Acá hubo un pico grande en febrero que Estados Unidos le vendió a Egipto, inclusive en ese momento, porque se había disparado mucho el precio en el Mar Negro y Estados Unidos pudo colocar venta. Y en realidad esta línea sí es porque, si recuerdan, hubo 4 o 5 semanas que el gobierno de Estados Unidos estuvo cerrado por falta de acuerdo entre republicanos y demócratas. No había fondos y por lo tanto suspendieron la emisión de informes y acá comunicaron todo junto. Pero en definitiva el ritmo hoy viene siendo bastante dinámico, sorpresivamente dinámico, porque la expectativa no era, si bien era de un crecimiento de exportaciones, viene a un ritmo bastante mayor al esperado. Y entonces, ¿qué está pasando? Porque si bien hasta acá les parece que
que el trigo puede subir o que puede bajar, con eso que les mostré. Alguno no hay una respuesta, así que no le van a errar. Yo cuando íbamos armando la presentación, dije, pero con esto que mostré, por más que crece la oferta, la demanda está firme, está sólida, entonces puede pasar cualquier problemita y el precio debería subir. ¿Por qué no subió? Porque en realidad de junio a esta parte bajó $30 el precio. Y en realidad hay, creo, dos factores fundamentales que explican este estancamiento que sube un día, baja otro y se va manteniendo. Por un lado, la fuerte competencia que hay a nivel de los principales exportadores. Estados Unidos es esta línea punteada que en un momento de marzo, febrero, supo estar a nivel como el trigo más barato del mundo. Estos son precios FOB. Hoy está por encima fundamentalmente de la Unión Europea, que es la violeta, y del Mar Negro, que es la verde. Este que está siempre acá arriba es Australia porque viene de 3 años de cosechas muy malas y el precio interno se disparó. Entonces, esta competencia es la que está volcando las licitaciones en favor de uno y otro. Y se agrega en el caso del trigo, también en la soja, porque en definitiva también pesa la moneda local de los países, se agrega que el euro se ha depreciado en relación al dólar, o sea, el dólar se ha fortalecido no solo en Uruguay, sino en el resto del mundo, y en Argentina, ni que hablar. Esto es del informe de Luzda de agosto, cuando Argentina tenía un tipo de cambio de 41, 42. O sea, hoy Argentina, que acá está, acá Argentina es la punteada esta que estaba acá, hoy Argentina está bastante más abajo. Y eso obviamente añade o le quita mercado, potencialmente le quita mercados a Estados Unidos. Y el segundo gran factor es lo que pasó con el maíz. El trigo de Chicago es un trigo fundamentalmente, o como es la referencia del trigo forrajero. Cuando el maíz empezó a subir por el atraso de siembra, que ahora después más adelante lo analizamos con más detenimiento, el trigo empezó a acompañar. Si uno mira, más o menos, el gráfico es similar. Este es maíz y este es trigo, ¿no? Ahora, cuando el maíz, sobre todo el USDA, dijo que el rinde iba a ser bueno a pesar del atraso de siembra, que la producción no iba a caer tanto como originalmente se esperaba y el clima se iba acompañando, el trigo necesariamente fue ajustando a la baja. Porque en Estados Unidos estas dos posiciones juegan muy juntas. Y por lo tanto, pensando en estos 3 meses que quedan a fin de año, a efectos de las cotizaciones, hoy hay que prestarle atención a esa competencia de exportaciones. Mañana va a ser un lindo día por el USDA porque hay que ver si se ajusta al alza las ventas de Estados Unidos considerando el ritmo que traen hoy. Tal vez sea un poco prematuro si lo hace, porque todavía el caso del trigo empezó en junio, en definitiva van 4 meses, 3 meses, pero ya el ritmo de hoy viene siendo muy bueno. Y se suma que Estados Unidos cerró aparentemente, creo que falta la firma nomás, un acuerdo comercial con Japón que le asegura, hoy Japón le compra 3 millones de toneladas por año a Estados Unidos. Le asegura esas 3 millones y posiblemente algo más. Y eso puede ser malo para nosotros, para el productor o para la venta de trigo de exportación de Uruguay, pero más que nada para Argentina. Trump y Bolsonaro acordaron que va a haber un cupo más grande sin aranceles de trigo. Se estima que en 2020 va a pasar de 600.000 toneladas a 750.000 toneladas y eso en definitiva a priori Brasil se las compraría a Estados Unidos. El maíz de Estados Unidos y lo que pueda pasar también tiene relevancia. Ya vimos la correlación esa que había en la suba y en la baja, era casi perfecta.
Y bueno, y la demanda de Brasil y China. Lo de Brasil que decía es, por un lado, ese acuerdo para aumentar las importaciones de trigo libre de aranceles, y por otro, seguramente ya lo saben, pero hace cuestión de un mes en Paraná, que es el principal estado productor de trigo en Brasil, hubieron un par de heladas, igual que las que tuvimos acá, y como mínimo le recortó 500.000 toneladas la producción de este año. Por lo tanto, le aumentó la necesidad de importación, no en 500.000 toneladas, pero en un volumen interesante. Eso se va a traducir en mayores compras de Brasil. En principio siempre son de Argentina, pero puede haber algo de otros orígenes. Y China, ahora lo vemos más en detenimiento, se viene diciendo ya hace un año y medio que está la guerra comercial con Estados Unidos, se viene diciendo que el trigo sería uno de los beneficiados en caso de un acuerdo. Porque si bien China no es gran comprador, básicamente compra 3 millones de toneladas por año, 3 millones y medio, podría, como un gesto de buena voluntad, aumentar las compras del trigo norteamericano, que por la calidad que tiene puede ser utilizado igual. Y el otro punto que empieza a tomar relevancia es el hemisferio sur. Argentina estaba con algunos problemas, sobre todo en el sur, y Australia, esto es lo que les decía, el USDA hoy está en el nivel que tenía el gobierno australiano hace 2 meses, una recuperación de producción a niveles de hace 2 años. El lunes lo que hizo la agencia australiana fue recortar de 21 a 19 millones de toneladas la producción porque no está lloviendo en Australia, por tercer año tienen problemas, y si uno mira la probabilidad de que supere el promedio de lluvias en septiembre y en octubre, acá no se ve nada, pero si estuviera blanco, estas partes que están blancas, es que va a llover lo normal. En la parte naranja más oscura es un 20% de lo normal, septiembre y octubre. Y a su vez se suma que la probabilidad de exceder la máxima temperatura promedio para esta época es casi un 100% en toda Australia, tanto para septiembre como para octubre. Con lo cual, probablemente la situación riesgosa para el trigo siga dándose. Varios de esos países del sudeste asiático, normalmente cuando hacen compras, le piden precios a Estados Unidos, Canadá y Australia. Australia, con este panorama, seguramente por puja interna va a quedar fuera de esas licitaciones y en definitiva entre Estados Unidos y Canadá se van a repartir esa demanda. Tal vez fui medio rápido, pero después me hacen las preguntas que entiendan necesario. La idea era detenernos un poquito más en soja y maíz. Este es el cierre de la soja de hoy. También es un año. En marzo empezó a bajar. Después con el atraso de la siembra de Estados Unidos empezó a subir. Y ahora bajó un poco, pero se ha ido manteniendo en el último mes aproximadamente, siempre hablando de la posición julio de 2020. Con el maíz, ya la vimos antes, esta es la misma, saltó un 35% en cuestión de semanas, y después cuando el USDA fue ajustando las proyecciones y se vio que la cosa no era tan mala, volvió incluso por debajo del nivel que tenía antes de subir, que es algo para ustedes que son entendidos. Vamos a analizar alguna cosita ahí. Ahora, si le pregunto cómo estamos respecto del año, Roberto y Esteban mostraron que a nivel de costos estamos un poquito abajo respecto del año pasado. Si uno mira a nivel de precios, estamos un poquito mejor. Este es el que mostramos el 5 de septiembre del año pasado, mostramos este gráfico. Estaba en centavos por bushel, 886, la posición julio 2019. Hoy cerramos 9.17, son unos $6 más de precio Chicago.
obviamente con movimientos distintos. Esta es marzo-agosto y esto es marzo-agosto también. Acá veníamos de un precio de soja muy alto y empezó la guerra comercial en este momento. Y bueno, y acá en realidad ya venimos con ese factor incluido. Y con el maíz es un gráfico similar al maíz diciembre 19, que es este, contra diciembre 18, pero a diferencia de la soja, el maíz de este hoy cerró a 3.60, está muy estable, y hace un año estaba a 3.65. Con lo cual, en realidad, más allá de todo lo que pasó en el medio, el cierre fue similar a lo que era hace un año. ¿Qué pasó en definitiva? Y ahora vamos a ver por qué los precios, o trataremos de ver por qué los precios reaccionaron de esa forma y ver qué se puede proyectar. El inicio fue muy complejo en Estados Unidos. Sudamérica tuvo un año récord, a pesar de la baja de Brasil a nivel de los productores, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bolivia, fue récord. Y la demanda tiene algunos problemas, fundamentalmente por el lado de China. Respecto del inicio complejo, ¿por qué sería un inicio complejo? Porque en mayo de 2019, cuando normalmente el 50% del maíz y el 50% de la soja está sembrada en Estados Unidos, llovió lo que pocas veces antes. Si uno mira, esto es Illinois, acá está Iowa, Minnesota, Nebraska, los principales estados productores, acá se ve, ¿no? Illinois, 15% de la soja y 15% del maíz, Iowa 13% de la soja y 18% del maíz, de la producción, ¿no? Minnesota 8% de la soja y casi 10% del maíz. En definitiva, los principales estados tuvieron en lo violeta de 5 a 8, de 130 a 200 milímetros más que lo normal. Por lo tanto, no pudieron sembrar en fecha. Y eso se tradujo en que el avance de siembra de la soja de este año fue el más lento de los últimos 5 años y en realidad fue el más lento, en un momento era el más lento de los últimos 20 años. Recién el 50% de avance se logró alrededor del 2 de junio, cuando el promedio de 5 años era el 19 de mayo. 20 días de atraso. Y en el caso del maíz, acá todavía es más llamativo porque hay 20 años graficados. Fue el más lento de los últimos 20 años en cuanto a la siembra. Y lo mismo, el 50% ya estaba sembrado normalmente para el 6 de mayo y esta vez se llegó al 50% el 20 de mayo o el 25 de mayo. 20 días de atraso también. Y el desarrollo, esto es actualizado al lunes, el desarrollo del cultivo también viene siendo lento. En el caso de la soja todavía hay un 8% del área total que está formando chaucha. Estamos hablando que son, o es un área equivalente a unas 3 millones de hectáreas. Y en el caso del maíz, solamente el 55% está dentado y el 11% está maduro, cuando lo normal era un 35% a esta época. Insisto, al lunes. Para que se hagan, bueno, ahora lo vamos a ver. La condición de los cultivos, en la soja 55% está en condición buena y excelente, el año pasado era 68% y el promedio de 5 años era en el entorno del 60%, 63%, ya estamos peor que el promedio. Y en el caso del maíz lo mismo, 55%, el año pasado era 68% y el promedio era 63%. Entonces, con ese panorama vemos que el precio de la soja y que el precio del maíz están más o menos en los mismos niveles que el año pasado, cuando la situación es totalmente distinta. ¿Qué pasa? Que no se debe ver nada los números allá atrás, ¿no? No, bueno. La idea fue resumir lo que pasó de 2013-14 en adelante y después lo que
Dijo Luzda de agosto, ahora vamos a ir a ver los números más importantes, lo que dio el Tour Pro Farmer, lo que dijo FS Stone hace unos días y un escenario de menor rinde de agosto que ustedes me dirán si es probable o no. Básicamente, Luzda lo que dijo fue que el rinde va a ser... Lo primero que llamó la atención fue el área. 31 millones de hectáreas de cosecha, 5 menos que el año pasado. No se esperaba eso. Ya de entrada el área bajó mucho. Y el rinde en agosto lo dejó en 3.260 kilos contra 3.470 del año pasado, que fue casi el rinde récord. Considerando una demanda con exportaciones relativamente estables respecto al año pasado y lo mismo con la molienda, la relación stock-consumo, es decir, cuánto tienen de soja para abastecer toda la demanda, pasaría el ciclo 18-19 cerró el 31 de agosto. Al 31 de agosto de este año terminaron con 29 millones de toneladas y se espera que el año que viene terminen con 20. O sea, habría una caída de 9 millones de toneladas respecto del año pasado. ¿Explicaba por qué? Porque la producción baja a 24 millones de toneladas y en realidad la producción está 9 millones menos que la demanda, ¿no? Eso dijo Luzda. Obviamente, ya también deben haber escuchado que se armó terrible revuelo, que incluso los observadores de Luzda en el Tour Pro Farmer se fueron, los amenazaron y se fueron. Porque en teoría Luzda está mintiendo. ¿Cómo puede ser que un cultivo que se sembró 20 o 25 días después tenga un rinde casi al nivel de los mejores rindes sacando estos 2 años récord, el mejor, bueno no, los últimos 3 en realidad, pero ahí menos un 5% de baja. El Tour Pro Farmer lo que hizo fue, mantuvo el área de Luzda y estimó el rinde en 3.100 kilos, es decir, un 10% menos que el año pasado. Esos 160 kilos menos respecto de Luzda por hectárea son 5 millones de toneladas menos de producción. Y en definitiva, con las mismas variables de demanda, la relación stock-consumo cae a un 14%, que en realidad de un año a otro es una caída bastante importante, porque bajaría, así como en un año creció del 10 al 27%, ahora bajaría prácticamente a la mitad. El problema fue que después vino FS Stone y dio un rendimiento que en realidad lo elabora en base a respuestas de productores, básicamente idéntico al de Luzda. Y esto la semana pasada generó bajas. En definitiva acá, con este escenario de FS Stone, lo que está diciendo, y para ellos esto es algo nuevo también, va a ser interesante este año porque algún académico que se dedica a estudiar esto decía, este año nos vamos a enterar si se puede sembrar después del 1 de junio la mayoría de la soja. Porque la mayoría de la soja, el 80% de la soja se sembró después del 1 de junio, que es como que se siembra acá después del 1 de diciembre. En definitiva, FS Stone confirmó los datos de Luzda. Ahora, si el rinde fuera 10% menos que en agosto, para mañana no se esperan grandes cambios. Podría haber, en realidad los analistas esperan para el informe de mañana, una pequeña baja en el rinde, pero no sería raro que no hagan ajustes al rinde por el retraso que tiene el cultivo. Pero si el rinde fuera un 10% menos que agosto, dejando todo lo demás incambiado, la relación stock-consumo por primera vez en 5 años caería a 9,6%. Y acá viene la primera pregunta. Si hay un retraso tan grande, ¿es probable que el rinde sea casi lo mismo que el año récord, que el año ideal? Porque el año pasado, así como hace 2 años, se decía, lo que uno leía y escuchaba, era que era el año, parecía, decían, un cultivo de invernadero. Era como que lo estuvieran regando y le metían calor para que evaporara y regaban. Este año obviamente es muy distinta la situación. Este año en Uruguay fue medio, capaz que alguno que sembró tarde, el clima lo acompañó y terminó sacando un rinde bueno. ¿Qué buscaría ahí el lugar? ¿En qué? ¿En mentir? Sí.
Yo no creo que mienta el USDA. Lo que creo que es, el USDA, mi opinión personal, ¿no? Es que, y en todo es así, es más lento en recoger determinadas cosas y probablemente lo haga por prudencia. Porque dicen, ¿cómo voy a...? Se me ocurre a mí, ¿no? En agosto, ¿cómo voy a bajar el rinde si todavía falta el periodo crítico? Está bien, se sembró tarde, pero capaz que agosto y septiembre vienen perfectos y... hay todo un tema con las agencias gubernamentales igual, que es que salió hace 4 días que Trump, no Trump, la Casa Blanca presionó al servicio meteorológico por el tema del huracán. Presionó para que no diera toda la información. Y se está hablando que estaría haciendo lo mismo con otras agencias gubernamentales. No quiere decir que el USDA vaya a mentir, porque en realidad, en definitiva, si mantiene ese rinde así, el precio baja, no le sirve a los productores, que son los que le votaron a Trump. Sí creo que puede ser más lento en recoger algunas cosas. Lo que pasa es que también hay otros factores que son imposibles de predecir. ¿Cuándo va a caer la primera helada? Porque el gran temor hoy es, en septiembre no pasa nada. Ahora vamos a ver un gráfico. En septiembre no, ya casi descartado porque incluso el clima es casi perfecto, lo que se prevé hasta el 25 de septiembre. Pero en esos estados del norte, en octubre ya está, en Dakota del Norte, en Minnesota, ya muchas veces nevando. ¿Y cómo le pega eso a la soja? Si es que le da el tiempo para... A la soja y al maíz no. Si es que le da el tiempo para levantarlo, no. Pero bueno, a su vez hay otra cosa que un productor de acá me dijo, los yanquis podrán modificar cualquier cosa, lo que no pueden modificar es a qué hora sale el sol y a qué hora se oculta. Y en septiembre tienen 2 horas menos de luz que en agosto. Entonces el maíz lo sembraban en fecha y a esta altura ya estaba todo maduro, todo no, pero un tercio por lo menos ya estaba pronto. Hoy están en un 10%, con la soja pasa algo parecido. Hay que ver si eso después termina traduciéndose en menores rindes, que no lo vamos a ver todavía. En el caso, por las dudas de este rinde de acá, una cosita más, 10% menos que en agosto. Sería una caída de 500 kilos o un 15% respecto del año pasado. En realidad, si uno mira, sacando los últimos años que se pasó siempre de 3.000 kilos, sería un rinde comparable de 2013-2014 y el mayor sacando estos últimos 5 años, ¿no? No es que es un rinde... En la sequía el rinde fue 2.500 kilos, cuando tuvieron el peor año a nivel de rinde. En el caso del maíz, se dio una situación similar, pero incluso todavía más, llama más la atención porque según lo que dicen, ustedes son los que saben, el maíz es más sensible que la soja a siembras tardías, a falta de luz, a falta de... Y el maíz se sembró muy tarde. El USDA lo que hizo fue ajustó el rinde respecto del año pasado, que había sido casi el récord con 11.000 kilos, lo puso en 10.640. Y a su vez el área la dejó en niveles similares a la del año pasado, cuando el mercado en realidad esperaba una baja. Eso en definitiva determinó que la producción va a caer, según el USDA, respecto del año pasado, en 13 millones de toneladas, pero el mercado, cuando se dio este informe de 353 millones de toneladas, esperaba una producción de 325 millones de toneladas. Entonces fue una de las grandes explicaciones de esa baja tremenda que tuvo el precio. En definitiva, la relación stock-consumo, si uno mira, terminaría en 15%, que está más o menos en línea con los últimos 3 años. Tuvieron las mega cosechas gigantescas. Según el USDA no habría un gran cambio en ese sentido. Lo que el Tour Pro Farmer dio como promedio fue 10.250 kilos. 400 kilos menos que el USDA, 800 menos que el año pasado. En definitiva un 7% menos, considerando lo atípico de la zafra. No parece una baja fuera de lo normal,
pero esos kilos menos son 13 millones de toneladas menos que el USDA. En definitiva, termina una situación un poquito más ajustada. De vuelta, FS Stone lo que dio, en base a la respuesta de productores, fue casi lo mismo que el USDA, un poquito más conservador, pero sin grandes variaciones. Y acá es donde hay muchos analistas que dicen que dada la siembra tardía, tal vez el efecto en rinde no sea tan grande, pero va a haber un mayor abandono de área. Porque al momento de cosechar no lo van a poder hacer o va a estar demasiado húmedo, o en definitiva por los ciclos que, salvo que se haya ajustado muy bien y se retrase el invierno bastante, sino el abandono que pusieron para este año no puede ser el mismo que el año pasado, que el anterior, considerando justamente ese retraso en la siembra. Entonces, con un 3% menos de área y un 5% menos de rinde, o sea, un rinde de 10.100 kilos y un área abandonada de 700.000 hectáreas más, ahí la situación queda bastante más ajustada, con un 8% de relación stock-consumo, que sería la más justa desde este es el año posterior a la sequía, desde ese año. De vuelta, ahí este año nos vamos a enterar si Estados Unidos tiene mucha suerte y va a meter 4 o 5 años buenos, o un año le va a fallar. ¿Qué es lo que está ayudando a que el USDA, por ejemplo, mañana no haga ningún ajuste? Que el clima de septiembre se prevé casi perfecto para el desarrollo. Mucho calor, algo de lluvia, no mucho, pero en definitiva esas heladas tempranas, que era lo que se temía fundamentalmente, a priori no van a venir en septiembre. Esto es hasta el 23 de septiembre. Y entonces hay que empezar a ver cuál es el riesgo de heladas en octubre. Si uno mira los estados del norte, esta es la fecha de la primera helada, del primer día de 0 grado, desde el 80 al 2010. Y si uno mira en Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Minnesota, algo de Iowa y Wisconsin, normalmente entre el 20 y el 30 de septiembre hay una helada. Y ya después yéndonos al resto de Iowa, a una parte de Illinois, es en la primera quincena de octubre. Lo más tardío en esos 30 años que se analizaron, en los estados del norte fue alrededor entre el 1 y el 10 de octubre, en toda esta franja de verde claro entre el 20 y el 30 de octubre, y después en el sur, que acá ya la producción no es muy intensa porque acá está Illinois, pero ya después acá abajo es Kansas, no es gran producción, fue la primera semana de noviembre. Esto es lo que va a determinar en definitiva después si parte de esa área se abandona, si no se llega a cosechar y demás. El retraso que tienen hoy de 20 días hace estimar, depende del calor que haga en septiembre también, pero todo hace prever que van a precisar que no haya heladas por lo menos hasta el 15 de octubre. Ahí es donde está el punto de corte. Y parece difícil, por lo menos en los últimos 30 años, lo más tarde que nevó acá, que hubo 0 grados, fue en Minnesota, que es de los principales productores, el tercero en soja y en maíz, fue los primeros 10 días de octubre. En esto va a estar puesto en buena medida el foco pasando el informe de mañana. A nivel de Sudamérica, muy breve, Brasil tuvo una baja productiva este año, no fue tan grave como se pensaba, se llegó a hablar de 100 millones de toneladas y terminó en 117 millones de toneladas. Y a nivel de Argentina hubo una gran suba productiva como consecuencia del rinde récord y se espera una baja para el próximo año. Y a nivel de maíz, lo mismo. Brasil tuvo la mejor cosecha, sobre todo por el maíz de segunda, la mejor cosecha de su historia, 100 millones de toneladas. Argentina, la mejor de su historia. Se espera que Argentina baje un poquito,
y que Brasil se mantenga. O sea, este último punto ya es lo que todavía no se sembró, ¿no? Es la previsión de USDA para el año que viene. El otro factor que explica un poco esta chatura de precios y que no se han movido mucho es el enlentecimiento de la demanda. Ya todos conocemos los problemas de China. El USDA lo que dijo fue: este año va a bajar el nivel de exportaciones de soja y el año que viene va a crecer un poquito por la recuperación de China, fundamentalmente de los stocks de cerdos. Y a nivel de importaciones, China se espera que caiga y el resto del mundo sube. Acá hay una suba importante sobre todo de Europa. De vuelta, China este año va a caer. Mañana lo que puede pasar es que haya un ajuste todavía mayor a la baja. Esto es el uso, o sea, la producción propia más lo que importa. Cae este año y se espera una leve recuperación para el año que viene. Y a nivel de importaciones la caída es más significativa. Esto podría quedar en 80 millones de toneladas. Estaba en 82, en 83, puede caer 80. Y para el año que viene se esperan 85 millones de toneladas, que igual sigue siendo bastante menos que lo que fue el récord acá de 94. Hasta de enero a agosto vienen un 10% menos de compras respecto de enero a agosto del año pasado. La explicación está acá, ¿no? ¿Por qué China bajó? Todos lo saben. El stock de cerdos cayó o caería de 700 millones a 500 y poco, producto de la gripe porcina. Se habla de 18%, 20%, 30%. El número no está claro, probablemente se sepa en algunos años, pero hoy es todo especulación en cuanto a cuánto es la caída. Y por si todo esto fuera poco, se suma esta prolongación de la guerra comercial. Y acá sí, el amigo Trump, no conforme con los problemas de demanda que hay, con el sobrestock que hay de soja y de maíz a nivel mundial respecto de años anteriores, lo que hizo fue agravó, no solo él, ¿no? China también, pero digo, generó una posición de enfrentamiento que a priori, y esto lo digo hoy, mañana cambia, ¿no? En octubre se van a juntar. China dijo que va a comprar en anticipación productos agropecuarios como señal de buena fe. Pasa que le preguntaron eso después al secretario de Comercio de Estados Unidos, dijo que le parecía bien, que venía en buen camino, y después un asesor de la Casa Blanca dijo que no había que anticiparse a que hubiera alguna resolución. Entonces siempre hay esas señales contrapuestas. Por lo pronto, la guerra comercial, ventas de Estados Unidos a China este año, estas son del próximo, o sea, del ciclo comercial que empezó el 1 de septiembre. El ciclo comercial, creo que ya lo dije, va del 1 de septiembre al 31 de agosto. A julio, o en realidad a mediados de agosto, se venían colocadas 140.000 toneladas, se habían vendido por adelantado a China. Para que se hagan una idea, en 2014-2015 iban todos los años, siempre van comprando antes. Este año básicamente los chinos dijeron no le compramos más nada a Estados Unidos. Y las ventas acumuladas realmente apenas superan las 10 millones, cuando todos los años fácil pasaban las 20, este año pasaron los 35 millones de toneladas. O sea, la guerra comercial le está pegando en esto puntualmente al productor de soja, que todavía igual, es muy importante recordar, los productores o esos estados claves productores son los que le hicieron ganar la elección a Trump. Iowa, Wisconsin, Illinois. Entonces, esto debería ser una preocupación grande en Trump, pensando que el año que viene hay elecciones. Por más que después igual les da 50, 60 dólares
Y igual que el precio en Chicago no sea el reflejo fiel del precio de la soja. Exacto, acá, el precio de la soja acá. Sí. En realidad esto es a través de las primas. Cuando parecía que se iban a arreglar, había primas de menos 37, menos 40, menos 35, que se iban a arreglar. El viernes, hubo un viernes de mayo creo que fue, o antes, que se dijo, este fin de semana firman. El domingo Trump tiró un tuit que decía que él iba a meter aranceles a 200.000 millones más, supuestamente porque los chinos quisieron cambiar algunas cosas que tenían acordadas. A través de las primas es que eso juega. Hoy, un precio de julio de 2020, te van a decir Chicago menos 30. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, hay una probabilidad de que se arreglen. Ahora, si no se arreglan, el menos 30 seguro va a ser bastante más beneficioso que lo que hay. Pero se ve que, evidentemente, de vuelta, en realidad ahora lo que está haciendo Trump está dándole subsidios a los productores para compensar las pérdidas de venta que tuvieron y en definitiva el número final del productor sigue siendo bueno considerando ese subsidio, pero no sé cuánto tiempo más lo pueden hacer. Y en el caso del maíz, dos noticias. Justo ahora, hoy de tarde se juntaron por este tema Trump, Dreyfus, ADM y un par de productores de biocombustibles más para resolver este tema. Este es el diario de Iowa, de la capital de Iowa. Las exenciones de etanol generaron rebelión. ¿Qué hizo Trump? Obviamente no es novedad que uno de los grupos más fuertes de presión es la industria del petróleo en Washington y es de los que financian campaña. Otro gran grupo de presión es, ellos le llaman el Big Corn, que son las industrias asociadas al maíz y a la producción agropecuaria. Lo que Trump hizo fue, hace un mes más o menos, le dio exenciones a 31 refinerías chicas para que no mezclen biocombustibles con el combustible de petróleo, porque en teoría eso les iba a afectar los costos y demás. Por más que algunas de esas pequeñas refinerías son propiedad de Exxon, de Chevron, de grandes multinacionales. ¿Qué hizo eso automáticamente? Al sacarle o al darle esas exenciones en las mezclas, el mercado del etanol no lo mata, pero le saca mucha demanda de etanol y de maíz. Esto fue en Minnesota. Las plantas de biocombustibles están básicamente maldecidas, como que las mató también, y anunciaron cierres, despidos y demás. Entonces, lo que eso generó fue una presión adicional sobre la demanda, justo cuando el USDA decía que la producción no iba a ser tan mala como originalmente se pensaba. Capaz que esto, si la producción cae 50 millones de toneladas, no tiene impacto. Al decir el USDA que la producción va a caer pero poquito, si además le metemos una presión grande sobre la demanda, genera esa caída de precio de maíz que vimos hoy. Y si uno mira el uso del maíz, las exportaciones, que son lo azul, han ido bajando y el uso de etanol, o el uso para la industria, también ha ido bajando, después de años de subir. Hay una frase de Trump, hoy Roberto puso la frase de Bajo Rey. La frase de Trump cuando empezó la guerra comercial con China era que las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar. Hace un año y medio que están con el tema. Y lo otro que dijo en base a esto fue que los productores están preparando un paquete gigante de estímulos para que los productores de maíz sean los principales beneficiados. Se habla que este viernes habría una resolución, hay que esperar a eso. En definitiva, esto a nivel de los fondos, lo que hicieron los fondos fue, este año, en el caso de la soja ya estaban un poco vendidos y si bien oscilaron, siguen vendidos. Estos son los fondos especulativos. Y en el caso del maíz, de estar comprados,
ahí cuando subió mucho el maíz, gran impulso de los fondos fue ahí, hoy están bastante vendidos. Estamos hablando que tienen 140.000 contratos, son más o menos 20 millones de toneladas vendidos en maíz. Que eso es bueno porque le saca un poco de presión bajista a los precios, porque venden hasta determinado punto. En definitiva, los puntos para atención en Estados Unidos va a ser el área, el clima y los rindes. Y de vuelta, este año va a ser bueno porque nos vamos a enterar si se puede sembrar fuera de plazo, si no se, a nivel de Estados Unidos, ¿no? Si se puede sembrar fuera de plazo, si no, qué importa más, si la siembra tardía o el clima, en definitiva, eso se está por definir, probablemente en lo que queda de septiembre y principio de octubre. Ver qué pasa con la guerra comercial, en octubre debería haber novedades. La demanda de China, y ahora vamos a mostrar alguna cosita ahí asociada a eso. Y qué pasa con la producción y las ventas de Sudamérica. Esta es la participación de mercado de la soja, de las compras de China respecto de Brasil y de Estados Unidos. Brasil es lo verde, Estados Unidos lo naranja. Este año Brasil es casi el 80% de las compras de soja de China vienen de Brasil y Estados Unidos cayó al 10%. ¿Qué tiene eso? ¿Por qué importa eso hoy? Porque el año pasado Brasil tuvo esa mega cosecha y recién empezó la guerra comercial, entonces le sustituyó todas las compras que normalmente China le hacía a Estados Unidos, se las empezó a vender Brasil. Pero ¿qué pasa? Ahora, ese ritmo, después del año pasado, que le faltan 5 o 6 millones de toneladas respecto del año anterior, genera que hoy le quedan a Brasil 10 millones de toneladas hasta fin de año. Va a cosechar en enero, cosecha fin de diciembre, principio de enero, a mediados de enero está la soja en los puertos. Pero hasta fin de año tiene 10 millones de toneladas. No puede sostener el ritmo actual de venta. ¿Qué puede generar eso? Y esto es especulación, dos cosas. Que China le compre a Estados Unidos, tenga que ir porque Brasil no va a tener más soja para vender. O si alguien tiene soja en Uruguay, en Paraguay, en Argentina que le pueda vender. O que en el marco del acuerdo que firmó ayer con Argentina, que le habilitó la venta de harina de soja, que empieza a comprar productos y se dice que lo está usando como herramienta de negociación, que empieza a comprar productos procesados, harina de soja, que nunca compra porque compra el poroto y lo muele en China. Ayer habilitó a Argentina para que le venda harina de soja. Puede ir por ese lado, entonces decirle a Estados Unidos, si no arreglamos, igual no preciso la soja porque le compro harina a Argentina. Pero de vuelta, puede generar esa demanda de Estados Unidos en el último trimestre, que es lo que muchos especulan. Y a nivel de Brasil, del maíz, Brasil por primera vez, no sé si por primera vez, pero como nunca antes, tiene una relevancia mundial. Estas son las exportaciones, la línea negra de este año, récord absoluto respecto es el récord histórico. Acá hay 10 años graficado, pero nunca exportó tanto maíz gracias a esa safriña que tuvo. E incluso la demanda de maíz en Brasil, la demanda interna va a crecer porque el gobierno aprobó un aumento del 10 al 11% en el uso de biocombustibles y de etanol. Por más que el etanol en gran parte se procesa a través de la caña de azúcar en Brasil, no del maíz como en Estados Unidos, pero va a haber una demanda adicional. Y Brasil tiene un problema hoy. A eso que decía yo, que le quedan 10 millones de toneladas, es hasta mediados de enero cuando entra la soja nueva. Pero hoy Brasil, esto es a hoy, Mato Grosso y Paraná. Paraná debería empezar a sembrar ahora y Mato Grosso alrededor del 15 de septiembre, o sea, el lunes. Este es el nivel de lluvias que normalmente tienen para esta época, el nivel normal, y esto es lo que van teniendo. Están con problemas y no va a llover. Esta es la probabilidad de que llueva
a fines de septiembre. Es decir, no va a cambiar esa situación hasta fines de septiembre. Y lo mismo pasa en Paraná, que es el primero que siembra, ¿no? No hay eventos de lluvia y tienen un déficit importante acumulado para sembrar. Con lo cual ese retraso en la siembra obviamente retrasa la cosecha, incluso le pega en el maíz safriña, que una cosa que no dije, Brasil produjo 100 millones de toneladas de maíz. 2/3 es el maíz de segunda, que es el que se exporta. 1/3 es maíz de primera. Entonces este retraso genera un retraso en el maíz de segunda y le compromete en parte el potencial. Así que ojalá que siga así. Dicen que no hay que decir el mal en realidad porque después viene para acá, pero... no, y el otro aspecto que me pareció lindo destacar es las compras de carne de China. La otra vez lo escuché en la radio a Erice de Novitas y él decía una cosa que me gustó. Dijo, los que se están muriendo en China son los cerdos, no las personas. Y la persona tiene que seguir comiendo carne. Las importaciones de carne en China están en niveles récord. Julio fue el mes con mayor cantidad de compras de carne, de cerdo, de pollo y vacuna. Y en definitiva alguien le está vendiendo esta carne y alguien la tiene que producir. Por lo tanto, y eso no lo vamos a ver hasta dentro de un tiempo, pero China va a comprar menos soja porque precisa menos por el problema que tiene con los cerdos, pero alguien la tiene que moler a esa soja. Y si uno mira, Estados Unidos está, a pesar de la guerra comercial, el cerdo paga 75% de aranceles, creo que es, para entrar a China. La venta de cerdo a China de Estados Unidos, récord histórico. Y la molienda de Estados Unidos viene creciendo. Y en definitiva, alguien se va a consumir esa soja. El tema es cuánto se traduce a precio y a su vez en esos países que venden carne, si usan soja o usan otra cosa para engordar el ganado. Y para terminar, que debe haber sido larga la charla, simplemente lo dejo ahí porque está bueno. A veces uno dice en la guerra comercial, Trump dice que es el hombre arancel, el que va a ganar la guerra comercial, el que todos los países del mundo se aprovechan de Estados Unidos. Esto es Estados Unidos-China. Ventas de China a Estados Unidos, ventas de Estados Unidos a China y el saldo de balanza comercial para Estados Unidos. Un déficit bestial. Trump asumió acá. No cambió prácticamente nada, al revés. Este año viene un poquito mejor, pero es un tema coyuntural. Hoy acá se me corta acá porque tengo 7 meses, tengo hasta julio incluido, pero hay 120.000 millones de dólares de déficit en lo que va de 2019. Y después cuando la quiso empezar con México, que ahora se arreglaron, México era principal comprador de trigo de Estados Unidos, principal comprador de maíz de Estados Unidos, cuarto comprador de carne vacuna y principal comprador de carne de cerdo de Estados Unidos. Entonces, no debería continuar mucho más la guerra comercial porque los principales afectados son quienes justamente lo votaron y lo pusieron en el gobierno. Y de vuelta, el año que viene hay elecciones. Si me preguntan a mí, la guerra comercial para el productor local, si es buena o mala, exclusivamente en términos de precio de soja, y mala no es, asumiendo que no se fijan primas, que es el gran tema, la gran dificultad de prever. En realidad, si uno mira el precio de Chicago, no ha variado significativamente respecto de cuando empezó la guerra comercial. Hoy el escenario es bastante menos pesimista o menos negativo en términos de producción, de demanda y demás que hace un año. Sin embargo, el precio está igual. Por ese lado que yo creo que puede haber, y después va a depender de lo que haga Trump, de cómo se levanta un día, de si la producción es 95 millones de toneladas, 100 o 90, va a depender de otros factores que no podemos manejar, pero el escenario parados hoy no es tan malo, o por lo menos hay señales que permiten pensar en un mejor escenario hacia adelante que lo que pasaba hace un año atrás.
Y como para culminar, ahora sí, asociado a lo que dijo Roberto hoy, no hay que perder de vista el uso de herramientas comerciales, opciones, put, call, futuros, o que la decisión puede ser no hacer nada de eso. Lo importante es que se sepa que existen, que son una herramienta útil y que si decidimos no hacer nada, saber cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios. En definitiva, hoy con esas herramientas se puede lograr un piso que hoy está, sin contar prima Chicago Palmira, en 3.20 para la posición del año que viene. Se puede lograr un piso de 3.20 y no perder el potencial de suba. Dicho eso, quedo a disposición para alguna duda, consulta. Y más que nada, empiezo yo, les consulto a ustedes. ¿Qué pasaría si acá siembran un maíz en enero o en diciembre? En Estados Unidos en agosto hay 13, 14 horas de sol, en septiembre hay 10 y en octubre hay, con suerte, 8 en esos estados. Es maravilloso porque en enero todavía no brillamos con $200 hacer todo. Sí. En los años normales no llega. Claro, por eso, este año fue que hubo mucha soja sembrada en enero, no sé si mucha, pero hubo soja sembrada en enero que decían que ya era demasiado tarde. Y sin embargo, después el clima más o menos acompañó y se logró un rinde bastante bueno, por lo menos en algunos casos, capaz que en otros no, pero ahora, para que eso pase se tienen que alinear todos los planetas. Lo que está pasando en Estados Unidos, que dicen los observadores, es que hay mucha variabilidad en el cultivo y que recién se va a saber realmente el rendimiento cuando se coseche. Porque hay chacras con un potencial espectacular y 2, 3 kilómetros más lejos hay 5 plantas. Entonces, eso es lo que hace especialmente desafiante este año para el USDA o para los observadores, decir, bueno, el rinde va a ser tanto.